1:05 de la tarde. Estamos ya aquí preparados en los estudios de Radio Navarra para tener nuestra tertulia parlamentaria. Saludamos ya a Eloy Villanueva del Partido Popular. Eloy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maite Esporrien del PSN, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marisa de Simón de Izquierda Esquerra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Sergio Sayas de Unión de Pueblo Navarro, buenas tardes. Buenas Hace tiempo tardes. ya que no nos veíamos. No viene Carlos y me toca menos ahora. Eso es. Bueno, para hablar sobre un asunto que ya se ha abordado en la mesa de Junta de Portavoces y que era una de las noticias destacadas de la semana pasada, y podemos decir incluso que va a ser una de las noticias judiciales más importantes también de este año. Estamos hablando de la decisión de el juez Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional, que decidió archivar el caso Banca Cívica, aunque una de las partes que hace referencia a algunas operaciones de la CAN y sobre todo también a las cuentas de 2007 y 2009, que devuelve una vez más a Pamplona, a que sea la juez Benito quien pues investigue si hubo alguna irregularidad o no. Para empezar, querría conocer las posturas, la valoración que hacen los partidos. Eloy, como siempre. Bueno, bien. Nosotros, como no puede ser de otra manera, y siempre lo decimos, respetamos las actuaciones judiciales, confiamos en que la justicia, por tanto, haga su trabajo y dirima lo que está encima de la mesa. Hay que recordar que aquí este ya es efectivamente un nuevo episodio sobre todo lo que rodea a Caja Navarra, a Banca Cívica, etcétera. En su día ya hubo una denuncia que se vio en Pamplona, que finalmente fue archivada. Era respecto de una cuestión muy concreta, que fue la famosa Junta de Entidades Fundadoras, las dietas, etcétera. Eso no se examina ahora, eso ya está examinado y ya, en fin, se vio que no había ningún tipo penal en relación con ese asunto, y ahora lo que ha ocurrido es que había una denuncia en la cual se hablaba de varios asuntos. Por un lado, la salida a bolsa de Banca Cívica y luego otras cuestiones, operaciones financieras de Caja Navarra y de Banca Cívica que estaban en la misma denuncia. Lo que ha hecho el juez de la Audiencia Nacional ha sido dirimir sobre lo que es su competencia, que era la salida a bolsa, y ha dicho que no hay delito alguno. Y lo que dice es que sobre otras cuestiones que están en la misma denuncia, él no tiene competencia, puesto que afectan solo al ámbito territorial de Navarra, y por lo tanto, sin entrar en el fondo de la cuestión, porque no entra en el fondo de la cuestión, no da por bueno nada de lo denunciado, ni tampoco lo da por malo, directamente no entra, dice que tiene que ser el juzgado competente, en este caso el juzgado de Pamplona, quien decida, y que practique las diligencias oportunas, que archive o que vaya para adelante. Nosotros respetamos en cualquier caso las futuras actuaciones, y sí es verdad que ha habido un elemento que ha llamado la atención, que ha sido el de la falta de colaboración por parte de la Fundación, pero también es verdad que la propia Fundación ya ha dicho y ha dado unas explicaciones, ha dicho que ellos, desde luego, no conocen en qué no han colaborado y que van a aportar la documentación pertinente, por lo tanto nos queda esperar y ver qué es lo que ocurre con esto. Yo creo que sí. Eloy Villanueva lo ha explicado muy bien este tema, ¿no? El tema de Caja Navarra es un tema que viene desde hace tiempo, que todo, hasta la fecha, todo lo que se ha llevado a los tribunales referidos a Caja Navarra ha pasado sin que se vea ninguna irregularidad y ninguna ilegalidad, a pesar del discurso político que hemos tenido que oír en esta comunidad en los últimos 2 años, que por cierto, muchos partidos de los que aquí han venido a pedir lecciones y a dar ejemplo deberían arreglar las cuentas que tienen en sus comunidades autónomas y los casos de corrupción decretada por los jueces en algunos partidos políticos que hacen de esto gala. Pero efectivamente, Al Partido Popular también. Oye, he dicho de partidos que no voy a dar nombres, si quieres los doy, no tengo ningún problema en darlos. Pero no, estoy hablando y si me permiten termino y luego me contestan. Es que y no me te dicen tocaba. además si algo de lo que estoy diciendo me dicen si algo para empezar. Perdone, y si me dice además si algo de lo que estoy diciendo es falso. Porque yo creo que hasta lo que he dicho hasta ahora nada es falso, que este tema ha ido a los tribunales, que los tribunales en todo momento han dicho que se había actuado conforme a la legalidad vigente, que los partidos que han intentado abanderar este tema tienen casos de corrupción sobre los que no dicen palabra, mientras que se acusa a UPN de cosas que en los tribunales se ha demostrado que son falsas, porque los tribunales han acreditado la legalidad de la actuación en Caja Navarra, y que queda este asunto. Y este asunto, como muy bien explicaba Eloy, lo que ha hecho el juez es mandarle a Navarra la parte sobre la que los tribunales de nuestra comunidad tienen competencia, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, y diciendo que no tiene información y acusando a la Fundación de Caja Navarra de no haberle dado la documentación. Es verdad que la Fundación ha explicado que
él ha remitido al juez detalladamente en cada una de las peticiones de información que se le han hecho la causa por la que no ha podido dar, y es porque obra ya en poder de la Caixa ese tipo de informaciones. No obstante, vendrá al Parlamento, porque hay una petición de los grupos parlamentarios, a comparecer y ahí darán las explicaciones. ¿Cuál es la postura de UPN? La postura de UPN es que exigimos a los responsables de la Fundación Caja Navarra la mayor transparencia y la mayor colaboración con la justicia. Primero, porque somos los primeros interesados, y segundo, porque creo que siempre hay que colaborar con la justicia, y por todo lo demás, respeto al procedimiento judicial abierto, y que estoy absolutamente convencido, exactamente igual que ha ocurrido con el resto de los casos, que este tema acabará diciendo que todo se ha hecho conforme a la legalidad. Pero no obstante, respeto a la justicia, y habrá que ver el pronunciamiento que hacen los tribunales en su momento. Maite. Pues nosotros en ese sentido decir que también, por supuesto, respeto a la justicia faltaría más, ¿no? Que efectivamente el juez de la Audiencia Nacional se ha inhibido en los temas que afectaban a Navarra, que son unas denuncias, quiero recordar, interpuestas tanto por UPyD como por Contuch, y que les acusa de una presunta dilapidación de solvencia, que sacrificaron recursos indebidamente, con unas inversiones inmobiliarias cuestionadas. También les acusa de amiguismo o nepotismo y en el nombramiento de empresas participadas. Y también de indicios de falsedad de contabilidad, actuaciones sospechosas de competencias de compras de terrenos a precios desorbitados, etcétera. Quiero decir que estas son las denuncias que interponen tanto Contus como UPyD. Y en ese sentido había por recordar también, había dos peticiones encima de la mesa de hoy del Parlamento de distintos grupos. Una para que viniera a explicar la presidenta de Gobierno su punto de vista, y desde luego nosotros le hemos dado paso, porque yo creo que es que a todos nos interesa, ¿no?, que este asunto se quede lo más claro y transparente posible, y que se diluciden todas las dudas, y luego la justicia dirá lo que tenga que decir. Y en la otra petición era que la Fundación efectivamente venga a dar explicaciones, y nosotros hemos aprobado ambas activas para que vengan y que efectivamente expliquen lo que tengan que explicar, y que nadie se quede con la duda de que hay cuestiones que no se ha informado con la suficiente transparencia como tiene que ser. Y luego los temas que están judicializados, pues los jueces o la juez de Navarra tendrá que investigar estos asuntos y dirá su punto de vista. Yo creo que esta juez si sigue la misma que estaba la juez Benito, tiene muy buena reputación, está muy bien acreditado, que todo el mundo pues estará deseando de resolver y de que este asunto se cierre como se tenga que cerrar definitivamente. Uh-huh. Marisa. Bien, pues una vez archivada la denuncia por parte del juez de Velasco sobre el proceso de fusión y salida a bolsa de Banca Cívica y Caja Navarra, pues quedan dos cuestiones, ¿no? Dos cuestiones encima de la mesa. Por un lado está la denuncia de otras irregularidades que veremos qué ocurre y qué desarrollo lleva este tema en los juzgados de Pamplona. Y el otro tema es relativo a la remisión de información por parte de Fundación Caja Navarra. Nosotros vemos que ha habido una deficiente colaboración, se mire por donde se mire, de la Fundación Caja Navarra en este caso, y por eso hemos pedido que se explique en el Parlamento. Es evidente que ha habido operaciones sospechosas, y es evidente pues que la Fundación Caja Navarra pues no ha hecho lo que tenía que hacer. En todo caso, señor Sayas, yo creo que habla usted muy alegremente de los casos de corrupción. Pues yo creo que no se pueden hacer denuncias así en general, y en todo caso pues yo le recomendaría que empezara barriendo su casa, porque evidentemente en mi casa podemos barrer lo que quiera, porque no tenemos ni un solo condenado por corrupción. Evidentemente el tema ni uno solo. Decía que evidentemente todas las cuestiones relativas a las dietas de Caja Navarra que invadieron nuestros periódicos, como no podía ser de otra manera, y el que en ese aspecto no se haya encontrado o no se vaya a encontrar actos delictivos desde el punto de vista jurídico, es evidente que ha habido un abusivo cobro de dietas por parte de algunas personas, perdón, que no he terminado, y algunas de su grupo. En todo caso, quien ha sacado el tema ha sido usted, que no nos traía aquí esta cuestión. Y claro, esto de hacer denuncias aquí, además, vamos dando por supuesto que la mayoría estamos llenos de corrupción, no es así. Y de hecho,
Vamos, me atrevo a decir que la mayoría de los cargos públicos, la mayoría de los cargos políticos, independientemente del grupo político que sean, es gente honrada, somos gente honrada y honesta. Por lo tanto, que cada uno aguante su palo y vale de hacer demagogia con esta cuestión. Sí, le voy a decir una cosa. Es que cuando nos ponemos a hablar de comportamientos éticos en Ojo de Justicia, pues es que ya podemos hablar mucho de comportamientos éticos, señora de Simón. Porque claro, ¿qué es ético? Porque hemos visto comportamientos en su partido que quizá no son éticos, ¿eh? Pero claro, me dice usted, ¿es ético o no cobrar dietas de Caja Navarra? ¿Es legal? Sí. ¿Lo han dicho los tribunales? Sí. Por tanto, lo de la ética o no la ética, es que ya podemos hablar mucho sobre eso, porque tampoco yo puedo considerar que no es ético que haya concejales que por reunirse con sí mismo cobren en el Ayuntamiento de Pamplona. Eso ¿Y cómo está justifican esas reuniones? No, y otras muchas cosas que no voy a decir ahora en la mesa, pero que si nos ponemos, a hablar de la ética, sí, de ética puedo decir muchas cosas. Como concejales suyos, como parlamentarios suyos, que se le han pillado en determinadas circunstancias y no han presentado una dimisión. ¿Qué hubiese ocurrido si esos parlamentarios hubiesen sido de UPN y lo que hubiésemos tenido que oír en el Parlamento, ver, señora de Simón? No vayamos por ahí, señor Sayas. Claro, es que no si hablamos de ética, ahí, si hablamos de ética, hablamos no de ética. Y si hablamos de ley, hablamos de ley. Es de ustedes. No. La falta de ética es suya. Ustedes tienen una vara de medir que es que cuando a ustedes, una mandíbula de cristal, que ustedes pueden decir lo que quieran sobre la ética, pero no poder recibir ninguna crítica de la ética. No, mire, si nos ponemos a hablar de ética, yo le digo a usted lo que me parece ético y lo que no me parece ético. Y si nos ponemos a hablar de legalidad, asumimos lo que dice la justicia. Entonces, si abrimos el debate, lo abrimos. Pero entonces la ética la de cada uno. Por mi parte, le voy a dejar a usted que hable solo si sigue por este camino, porque no merece la pena. No procede. Bueno, opiniones diferentes. En todo caso, Yolanda Bárcena, la presidenta del Gobierno de Navarra, y también miembros de la Fundación Caja de Ahorros de Navarra van a tener que comparecer en el Parlamento foral, en la Cámara Foral. Así que de esto va a seguir pronunciándose no solo los parlamentarios forales, sino también, como decimos, los miembros a los que también esta información les haya podido afectar. Pero al margen de esta cuestión, hoy también quería traer otro asunto que se ha hablado en la clase política, no solo aquí en Navarra, entre otras comunidades, por ejemplo, Castilla-La Mancha parece que finalmente va a reducir el número de sus diputados en este mes de junio. Se ha avanzado para aplicar esa medida y quería conocer cómo ven los parlamentarios aquí en Navarra esa posibilidad, la de reducir el número de diputados en la Cámara Foral. Bueno, nosotros fuimos el primer partido en Navarra que lo propusimos y la verdad es que entonces nos encontramos con que ningún grupo político nos quiso apoyar, incluido UPN. Bien es cierto que después la presidenta del Gobierno ha recogido el guante y ha hecho alguna declaración al respecto. A nosotros nos parece que hay, y esto es importante dejarlo claro, una condición fundamental para que se pueda reducir el Parlamento. Y es, primero, la necesidad y los elementos objetivos del ratio habitantes parlamentarios. En el caso de Navarra estamos muy por encima de otras comunidades y por lo tanto se admite perfectamente o admitiría perfectamente una reducción. Y en segundo lugar, hacer las cosas bien. Cuando nosotros hicimos la propuesta de reducción de 50 a 43 parlamentarios, eso fue porque aplicando las leyes correspondientes veíamos que en el número de 43 parlamentarios no se alteraba la proporción actual de la composición de la Cámara en relación a los grupos políticos que ahora mismo estamos en ella. Es decir, probablemente todos los grupos perdíamos algún representante, pero la proporción entre lo que los ciudadanos habían votado, la composición actual y la composición definitiva en 43 se mantenía. Eso a nosotros sí nos parece importante porque en función del número que se elija es verdad que hay partidos que pueden salir favorecidos y otros que pueden salir perjudicados. Insisto, en la propuesta que nosotros hacíamos todos salíamos igual de perjudicados o igual de favorecidos y por lo tanto se guardaba la proporción. A partir de ahí, si uno guarda la proporción de lo que los votantes han querido votar, no hay ningún problema. El Parlamento es perfectamente representativo, tenga unos diputados u otros. La legitimidad democrática o la legitimidad de la representación no va en función de que un Parlamento tenga 500 personas o tenga 10 o tenga 25 o tenga 50. Insisto, lo importante es que guarde una proporción entre lo que la gente ha votado y lo que finalmente llega al Parlamento. Y los debates respecto de que por reducir pierde la democracia, insisto, si la representación se mantiene,
ese debate es absolutamente interesado y es falso. Yo desde luego no comparto el criterio del señor Villanueva en absoluto, porque entendemos que eso no puedes legislar en función a cómo está compuesto el Parlamento hoy en día. El Parlamento de Navarra está compuesto, tiene en la horquilla, permite el mejoramiento de entre 40 y 60. Somos 50 parlamentarios, por una parte. ¿Realmente es serio que por quitar 7 parlamentarios se va a resolver los problemas de la comunidad? Por otra parte, cuando se disminuye el grupo, los que salen realmente perjudicados son los minoritarios, donde si alcanzan la representación, pues bueno, sería ya un logro. Pero es verdad que igual grupos donde hay 3, pues igual quedarían en 1 o sabe Dios cómo. Por otra parte, entendemos que quitas, como digo, la voz de las minorías y luego algo que quiero dejarlo muy claro, siempre estamos con que el Parlamento de Navarra es muy caro y no valoramos por qué. ¿Por qué? Porque los partidos se financian de los fondos del Parlamento, mientras que en otros parlamentos es diferente y los partidos se financian con fondos del Gobierno, con lo cual al Parlamento de Navarra tiene una repercusión económica mayor que otros parlamentos. Por eso a veces se dice es el más caro, pero porque esta ley nosotros financiamos a los grupos políticos. Por tanto, yo creo que en este conjunto de situaciones nos hace pensar que estamos totalmente en contra de que se disminuya y porque además entendemos que una persona o 2 estén en un grupo político, vemos cómo están los grupos minoritarios de trabajo, es que no llegan a todas las comisiones, no se puede hacer un buen trabajo. Ya. Es que es por eso, Si no por otra razón. nosotros somos uno de los minoritarios, bueno, pero pues aún así lo además proponemos. pues también nos perjudicaría. Pero no tiene nada que ver eso con el gesto, el gesto importante que hay que hacer ante la sociedad. Más que los gestos son las cuando se están realidades. pidiendo Son las unos realidades. esfuerzos. Aquí oímos muchas veces a muchos grupos políticos hablar de que hay que tener el oído puesto en la sociedad demanda. Y esto es un clamor de la sociedad. Pues que hay yo no que lo reducir siento el Parlamento, tanto. perdona Maite, que hay que reducir el Parlamento. Yo te aseguro que lo oigo muchísimo más en la calle con los problemas que el de la ciudadanía, 95%. con esto. Maite, déjame que hable porque yo tampoco estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo. Que el 95% del resto de temas que pasan por el Parlamento de Navarra. Entonces, la gente cree que el Parlamento de Navarra está absolutamente sobredimensionado. Y yo también. Y solo hay que ver la cantidad de actividad absolutamente innecesaria que cada día va a ese Parlamento. Sí, innecesaria. Y ahora sigo. El Parlamento de Navarra podría funcionar perfectísimamente con 30 parlamentarios, pero perfectísimamente. Y entiendo que como el amejoramiento del fuero, si habría que cambiarlo para que fuesen 30, pues entre la horquilla de los 40 y de los 60 nos tenemos que mover. También digo que me parece absolutamente superfluo el Senado, y que el Senado o se reorienta o es una Cámara que sobra absolutamente, porque lo que hace el Senado es ver una ley que en caso de que la rechace vuelve al Congreso para su aprobación. Por tanto, que alguien me explique para qué hoy sirve el Senado con 300 sueldos, con 300 sueldos solo de diputados más todo el personal que trabaja en la Cámara. Es que es inasumible ese coste. Y cuando todas las comunidades están trabajando para reducir la estructura política, Navarra también tiene que hacerlo. Y por tanto es verdad que nosotros al principio este tema lo veíamos con cierto recelo, precisamente por la proporcionalidad. Pero efectivamente una vez que hemos analizado este tema, perdón que acabo enseguida. Yolanda, baja el número, Hombre, que estamos bajando Maite, nosotros no, también. Perdona, Hombre, es que Maite, vamos a ver. Yo le aseguro que con 30, con 40 o con Rubalcaba 70... también ha habido llamadas, Maite. Mire, hombre, bueno, no hagamos pero no broma de hemos eso. hecho caso. No, mire, ¿Cómo que no? Mire, ¿Cómo Maite. que no habéis hecho caso? Y tanto que Ay, habéis vamos a hecho ver, caso. Es que no es un Esos tema. temas. ¿El Parlamento con 80 parlamentarios sería más democrático que lo es hoy? No. No, porque no está Pues dentro con del 30 no sería mejoramiento. menos democrático No se que con encuentra dentro del 50. Bueno, mejoramiento. veo posturas muy distantes, pero vamos a escuchar también a Marisa. Muchas gracias por darme la palabra, creí que no me iba a tocar nunca. Bien, yo creo que vamos a hacer mucha demagogia con esta cuestión. Y, bueno, de hecho, a mí me sorprende muchísimo que siga siendo un tema de actualidad. Y en mi opinión aquí hay mucha dosis de populismo, de demagogia, de antipolítica sobre todo, y vamos, yo no le veo ningún sentido con todos los problemas que tiene la sociedad, que son gravísimos, a centrar uno Pues uno de los mayoritarios es los políticos, ¿eh? Mira las encuestas del CIS. Algunos de los políticos, desde luego yo no me considero ningún... No. ¿Puedo terminar, por favor? Sí, ¿Puedo seguir, por favor? no diga que los ciudadanos ven la estructura política como un problema, porque usted solo ve a los ciudadanos donde le apetece a usted. Decía que a mí me parece que, bueno,
en la política está la solución sin ninguna duda. Yo creo que la solución a todos los problemas que vive la sociedad en estos momentos es una solución política, y lo que necesitamos es buena política. Yo no sé cómo lo tendrán ustedes, señor Sayan, en el Parlamento, porque son 19, pero nosotros no vemos ninguna actividad innecesaria. Es más, o sea, no damos de sí, no damos abasto para recibir el 90% de las comparecencias que se producen en el Parlamento son absolutamente repetitivas. Bueno, hay gente que ha venido al Parlamento en un mismo periodo de sesiones eso 3 no veces. Es cierto. Decía, hombre, que no es cierto. No son repetitivas, mire, pero con distintas cuestiones. La legislatura pasada, o sea, perdón, el periodo de sesiones me va a disculpar, señor Sayas, pero no voy a dar este dato. Perdona, pero es que no he terminado. Es que si no se puede tener un debate. Decía que nosotros particularmente, no damos abasto, ¿no?, a recibir a la cantidad de personas y de colectivos que quieren hablar con nosotros y nosotras cada día, porque hay muchísimos problemas en la calle, y con este discurso que están ustedes haciendo, tanto el Partido Popular como Unión del Pueblo Navarro, están haciendo demagogia, están desprestigiando la política, y el problema de este Parlamento no es que haya 50 parlamentarios o 45, que a lo mejor a algunos les sobran. Yo no discuto, además, que quizá haya alguna manera de reconducir la actividad parlamentaria, y a lo mejor, que no lo tengo claro, en una comisión de trabajo no hace falta que estemos 13 o 15 y con un representante sería suficiente, pero eso no tiene nada que ver con el número de 50, porque 50 votos, 50 personas votando es mucho más democrático que 40. No es cierto. Pero si se vota por grupos. No es cierto. Se vota por grupos. Pero, y entonces, pues por ejemplo, vaya uno de cada grupo vale. Entonces, las comisiones hay muchas, sí. Ya hay voto ponderado. Sí. Por lo tanto, lo de que votar 50 la es más oposición no tiene tiempo de estudiar los asuntos ni de llevar alternativas ni iniciativas. Cuanto menos mejor. Maite, nosotros eso somos es, oposición. Pero juegan a la antipolítica, jugáis a oposición. desprestigiar la política, jugáis a que la gente para convencer a más gente. Pero ¿cómo vamos a jugar nosotros a desprestigiar la política si nosotros estamos, particularmente el Partido Popular, gobernando España, y vosotros, los de la izquierda, estáis todo el día en la calle diciendo que nuestro gobierno no es legítimo? Por favor. O sea, la antipolítica la hacemos nosotros, no la hacéis vosotros. Que los ciudadanos, mira, en el Parlamento de Navarra, nosotros, Marisa, sufrimos tanto como vosotros la falta de gente, evidentemente, porque nos han votado los que nos han votado, y por lo tanto somos cuatro parlamentarios. Pero te voy a decir una cosa. Lo que no puede ser es que estemos en un Parlamento que constantemente presenta iniciativas absurdas desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista de la es mi opinión, desde el punto de vista de la competencia de un Parlamento regional. Es decir, a mí me parece muy bien la opinión que podamos tener sobre Siria, pero sinceramente no sé qué hacemos en una sesión de trabajo con unos señores de Siria a los cuales no les podemos resolver absolutamente pero nada. Esa es otra cuestión. No, es la misma cuestión. Es la misma ¿eh? cuestión. No entiendo qué hacemos en multitud de sesiones de trabajo sobre asuntos que no son competencia nuestra. No entiendo por qué tenemos que estar haciendo declaraciones institucionales sobre asuntos de política internacional, que para eso hay un gobierno de España. Yo lo entiendo perfectamente. Yo no lo entiendo. Que se valoran en 3 minutos. Eso es hacer política. Eso es hacer declaraciones políticas y posicionamientos políticos muy importantes, porque muchas veces, muchas de ellas atentan contra los derechos humanos, y algo tendremos que decir. De acuerdo que no lo podemos resolver. Ojalá lo pudiéramos resolver. Que presenté a los ¿Y por qué no se puede posicionar el Parlamento de Navarra? ¿Por qué? Si votar una declaración institucional tardamos un minuto. Le voy a dar un dato. Minuto tardamos en votar una declaración institucional. Que estemos aquí hablando le voy a dar un dato sobre porque lo que ocurre en el Amazonas. Parece mentira que los políticos hablemos en contra de la política. Si me deja, le voy a dar. Pero de verdad aporta algo que hablemos aquí sobre el Amazonas. Eloy, un momento, por favor. Mire, el año pasado, el 80% de las iniciativas políticas de algunos grupos concretos del Parlamento versaban, el año pasado, en el anterior periodo de sesiones, pero el año pasado, que yo fue cuando hice ese estudio, versaban sobre el euskera. El 80% de las iniciativas, para que luego me digan que no son reiterativos en el asunto. Pues mi percepción no es esa proporción. En lo que hay la algunos gente, que si viera sí, los asuntos que se debaten en un pleno, todos los plenos debatimos sobre asuntos exactamente iguales. Pleno sí y pleno también. No, flaco favor no, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. A la política y a la democracia. Sí, hombre, nosotros, la izquierda diciendo eso. Hay muchas diferencias, pero aquí lo tenemos que dejar, no hay tiempo para más. Señores, muchas gracias Eloy, Maite, Marisa y Sergio. Muchas gracias. Ahora nos toca escuchar por la paciencia de la actualidad nacional e internacional. Nos vemos la semana que viene.